Hay algo que no tiene sentido. En los últimos 100 años los seres humanos hicimos cosas increíbles. Tenemos abundancia de comida, de riqueza y estamos más comunicados que nunca. Pero al mismo tiempo millones mueren de hambre, enfermedades azotan el planeta y el valor de la vida humana es cada vez más bajo. ¿Cómo puede ser esto posible? En Mateo 24 Jesús dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán brunas y terremotos en varios lugares, mas todo esto será principio de dolores. Entonces ustedes serán perseguidos y condenados a muerte. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En ese momento muchos se escandalizarán y traicionarán. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las cosas que Jesús dijo que aumentaría en el mundo justo antes de su regreso es la maldad. Y es exactamente lo que sucede ante nuestros ojos. El apóstol Pablo afirma exactamente lo mismo en su segunda carta a Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. En mi opinión, esto es exactamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. El amor se está enfriando y la maldad está aumentando. Es por eso que hoy vamos a ver 7 pecados que no paran de crecer y que continuarán haciéndolo antes del regreso de Jesús. Empezando por el egoísmo. El primer pecado señalado por el apóstol Pablo para los tiempos finales es el egoísmo. ¿Vivimos en una era egoísta? Claramente sí. Hiperconectados e hiperactivos, todos buscamos nuestro propio beneficio, aun cuando eso implique dañar a otros. La cuarentena agravó aún más esta situación. Parece ser que ya nadie quiere salir, compartir, abrazar, celebrar al prójimo. Nos hemos vuelto cada vez más y más egoístas. El egoísmo es una de las peores enfermedades espirituales de nuestro siglo. El egoísmo va en contra directamente de la regla de oro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Desafortunadamente el egoísmo se apodera del mundo, pero nuestro llamado es claro. No tenemos que amoldarnos a la cultura actual. Debemos seguir los pasos de Jesús y dejar que Él nos transforme para poder conocer la voluntad de Dios, que tal y como hizo Jesús, involucra servir y entregarlo todo por amor. Pero no es fácil. Para seguir sus pasos primero tenemos que renunciar a hacer nuestra voluntad, para hacer la suya. ¿Estamos dispuestos? El segundo pecado es la codicia. La codicia no es más que el amor al dinero, como dice Almighty. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Bueno, la frase original es del apóstol Pablo, pero Alejandro la canta demasiado bien. Pero banca, en serio, ¿alguna vez te pusiste a pensar en la cantidad de delitos que se cometen en el mundo todos los días por amor al dinero? Fraudes, robos, asesinatos, guerras que se inician, familias que se terminan, todo por amor al dinero. Pero el problema no es el dinero en sí. De hecho, Dios nos anima a utilizarlo sabiamente, no solo para disfrutarlo con nuestros seres queridos, sino para sostener y apoyar a quienes lo necesitan. El problema es el apego a la plata. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestros días. Hoy existen muchas personas ricas. Nunca hubo más millonarios en la historia de la humanidad. No obstante, evitan a toda costa pagar impuestos, aun cuando eso signifique quitarles a los que menos tienen lo poco que poseen. El deseo de querer tener más, la avaricia, es un barril sin fondo, una espiral infinito. ¿Cuántos millones son suficientes? ¿Cuánto dinero es bastante dinero? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si ponemos al dinero por delante de Dios y delante de las personas, estaremos cayendo en uno de estos pecados que el apóstol Pablo anuncia que aumentarán en el final. El tercer pecado que menciona el apóstol es la inmoralidad. Las señales apuntan a que antes del regreso de Jesús el mundo estará dominado por la inmoralidad. Pero no hace falta que les explique mucho sobre esto. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para encontrarnos con imágenes y videos que inflan el deseo sexual a niveles tóxicos y nocivos. El problema principal con la inmoralidad sexual es que según la Biblia es más grave que otras formas de pecado. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Llevar una vida de santidad estos días parece imposible. Nunca hubo tanta oferta, tanta facilidad para caer en este tipo de tentaciones. Todos, absolutamente todos, luchamos de una u otra forma con esto. Es difícil. Es sumamente difícil, pero debemos correr a Dios e intentar vivir dándole la gloria en todo lo que hacemos, todo lo que vemos, en todo lo que decimos. El cuarto pecado es la blasfemia. A lo largo de la historia la gente ha tenido cierto respeto
por lo sagrado. Pero esta época es sumamente extraña. En novelas, en películas, en series, en canciones, en tweets, las blasfemias están a la orden del día. Parece ser que mientras más irreverente y respetuoso para con Dios, mejor. Jesús afirmó: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto es sumamente curioso. Blasfemar, maldecir, ofender, calumniar y hablar mal sobre Jesús puede ser perdonado si hay arrepentimiento, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no. Y es que el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros los hombres de pecado, es quien guía al arrepentimiento y salvación. Todos necesitamos arrepentirnos, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo está ignorando literalmente al único que puede convencerlo de dejar el pecado y recibir perdón. Y yo sé que en este momento muchos de ustedes se están preguntando si alguna vez cometí blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que el simple hecho de que estés con temor de Dios pensando en esto es una evidencia de que no lo hiciste. Porque quien blasfema contra el Espíritu Santo no se siente mal, no tiene intención de cambiar su vida. Pero sobre todas las cosas, acordate de esto: Jesús dijo que Él nunca va a rechazar a quien se acerque a Él. Así que si sentís la necesidad, acércate. El quinto pecado es el amor a los placeres. Pero ¿por qué esto sería pecado? Simple, porque es imposible cumplir el llamado de Dios, amar al prójimo, cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y llevar su palabra amando los placeres. Amar al placer es amar la zona de confort, es el lugar seguro donde estamos cómodos, pero donde nada cambia, donde nada sucede. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación, para poder transformar la vida de las personas. Pero cuando te acomodas en tu lugar, cuando amas los placeres, quizás ya no hace falta predicar, no simplemente ir a la iglesia y cantar un poco. Estamos bien, como cumpliendo con nuestro papel, ¿no? En estos últimos años las distracciones y el entretenimiento han aumentado mucho. Pasamos horas, días y semanas viendo series, escuchando la última música, scrolleando en redes sociales, jugando videojuegos. Y no me malentiendan, estas cosas no son malas. Yo disfruto mucho de hacer todas ellas. Pero cuando pasan los años y nuestro tiempo se va perdiendo solamente en estas actividades, hay algo que no estamos haciendo bien. De vuelta, sé que no es fácil, pero como también dice Pablo, el amor nos obliga y tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer una verdadera diferencia en el mundo. El sexto pecado es la arrogancia. Un arrogante es aquel que se cree mejor que los demás y no tiene el más mínimo interés en escuchar otras opiniones porque siempre tiene la razón. Dale like si conoces a alguien así. Sin lugar a dudas, esta es la era de la vanidad. ¿Cuántos debates suceden día tras día en televisión, en internet, sobre política, sobre todo, donde la gente se considera siempre más inteligente, más despierta, más sabia y aún más espiritual que los demás? Las redes sociales mucho tienen que ver con esto. Nos encierran en burbujas de contenido donde todos opinan como nosotros. Y es por eso que cuando nos encontramos a alguien que piensa distinto, que vota distinto, es un ignorante, un borrego, ¿no? Porque yo sé más que él. La Biblia dice claramente que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia, la arrogancia es definitivamente algo contrario a Cristo. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Huyamos de la arrogancia. Marquemos la diferencia. El séptimo pecado es la ingratitud. Es curioso porque en una época de tanto estrés, ansiedad, depresión, numerosos estudios muestran que la gratitud es una especie de hack cerebral que alivia tensiones y que nos hace más felices. Sin embargo, nuestro mundo está lleno de queja e ingratitud. Y no quiero detenerme mucho acá, así que solo voy a soltar estas preguntas. ¿Cuántas veces le dimos gracias a Dios por algo? ¿Cuántas veces le dimos gracias a alguien por lo que sea? Muchos recibimos dones, talentos, hemos sido bendecidos con salud, con paz, con bienes materiales y sin embargo fallamos en agradecerle a Dios. Todo viene de Él y todo va a volver a Él. Cuando Jesús curó a los 10 leprosos, la Biblia dice que solo uno regresó de ese grupo para agradecerle. El mismo Jesús se sorprendió por la falta de gratitud de los otros 9. Y es curioso que el único que haya vuelto sea un hombre no judío. Él era parte de un pueblo distinto al pueblo de Dios. Y esto es una advertencia clara, porque muchas veces quienes fuimos salvados por Jesús, quienes conocemos a Dios, podemos caer en esta tentación, podemos caer en este error de no reconocer su gracia, su misericordia, su amor, por acostumbrarnos. No perdamos el asombro por lo que Dios hizo. Seamos personas agradecidas. Y bien, amigos, estos son los 7 pecados que parecen estar sucediendo con mucha más frecuencia estos días y que Pablo menciona como señal del final de los tiempos. Hay muchos más, por supuesto, pero el punto es claro: no debemos amoldarnos al mundo actual, sino que tenemos que buscar a Dios, conocer su voluntad y marcar una diferencia en el mundo. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo, suscribirte y seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook, que tengo todas esas redes. Y chao. Jesús te ama y yo también.